Durante 2 largos años, Pablo Guzmán estuvo atrapado en un silencio absoluto, inmóvil en una cama de hospital. Su cuerpo, antes símbolo de poder y dominio, ahora parecía solo una sombra de lo que fue. La habitación estaba llena de máquinas que pitaban con ritmo constante, marcando la delgada línea entre la vida y la muerte. Pero para todos, parecía que el final era solo cuestión de tiempo. Pablo Guzmán no siempre fue un hombre así. Hubo un tiempo en que su nombre inspiraba respeto y temor, y no solo por su inmensa fortuna. Su carácter implacable y su ambición feroz lo habían llevado a la cima, pero también lo habían convertido en alguien frío, cruel, casi inaccesible. Era conocido por humillar a sus empleados, por romper contratos solo para demostrar que él tenía el control absoluto. En las reuniones, su voz retumbaba con gritos y órdenes que dejaban a cualquiera temblando, sin importar el cargo que tuviera. No había lugar para la debilidad ni para el error. Pablo se había convertido en un tirano de su propio imperio. Pero ahora, aquel hombre poderoso estaba reducido a una figura vulnerable, con la piel pálida, los músculos flácidos y los ojos cerrados, como si estuviera suspendido en un sueño del que nadie esperaba que despertara. Los médicos ya habían dejado de luchar. En sus rostros se veía la resignación. La familia, dividida y cansada, había empezado a despedirse en silencio, preparando el corazón para lo inevitable. Las conversaciones en la sala de cuidados intensivos giraban en torno a cuándo sería el momento de apagar las máquinas que lo mantenían con vida. Había algo profundamente triste en esa escena. Un gigante caído, un hombre que durante años se negó a mostrar su humanidad, ahora dependía de un hilo invisible para seguir respirando. Pero justo cuando todos pensaban que todo estaba perdido, el pasado comenzó a tocar la puerta de Pablo. Un recuerdo olvidado empezó a despertar dentro de su mente dormida. Un recuerdo que cambiaría para siempre lo que parecía un destino sellado. El recuerdo no era cualquiera, era un día de verano, hace muchos años, cuando Pablo Guzmán era solo un niño, lleno de vida y sin las cicatrices que el tiempo le había dejado. Ese día, el sol brillaba alto y el aire olía a agua dulce y a hierba fresca. Pablo y su mejor amigo, Diego, jugaban a la orilla de un lago, despreocupados, libres. Tenían apenas 8 años, pero para ellos ese día parecía eterno, lleno de risas y promesas de amistad eterna. Diego era un niño valiente y bondadoso, siempre cuidando de Pablo como si fuera su hermano mayor. Pero ese verano, la inocencia de los dos niños se vería marcada para siempre por un momento de peligro. Pablo, en un acto de rebeldía y curiosidad, nadó hacia una zona profunda del lago, desobedeciendo la advertencia de Diego. «No vayas tan lejos», gritó Diego, su voz temblando por el miedo. Pero Pablo no escuchó, impulsado por la aventura y la emoción. El agua, fría y traicionera, comenzó a envolverlo. En pocos segundos, el juego se convirtió en lucha por la vida. Pablo empezó a ahogarse, desesperado, intentando mantenerse a flote. Sus brazos se agitaban torpemente, sus piernas golpeaban sin control, y el pánico empezó a apoderarse de él. Y entonces, como un héroe salido de la nada, Diego se lanzó al agua sin dudarlo. Nadó con todas sus fuerzas, alcanzó a Pablo y lo arrastró hacia la orilla, luchando contra la corriente y el miedo. Pero en cuanto puso a salvo a su amigo, Diego ya no tuvo fuerzas para salvarse a sí mismo. El pequeño Diego se hundió lentamente, mientras Pablo, incapaz de comprender lo que ocurría, solo pudo ver cómo desaparecía bajo el agua. Nadie pudo rescatarlo. Nadie pudo salvar al valiente niño que dio su vida para salvar a su mejor amigo. Ese momento quedó grabado en lo más profundo de Pablo, enterrado bajo capas de dolor, miedo y culpa. Nunca habló de ello. Nunca dejó que nadie viera las grietas en su armadura de arrogancia y poder. En vez de eso, se construyó un muro impenetrable, una fachada de hombre fuerte, frío y despiadado. Pero ahora, en esa cama, mientras su cuerpo yacía sin vida aparente, ese recuerdo olvidado comenzaba a emerger, como una chispa en la oscuridad. Durante años, Pablo Guzmán fue temido en todos los círculos donde se movía. No solo por su inmensa fortuna, sino por su carácter implacable. Para él, la vida era un tablero de ajedrez, y todas las personas a su alrededor, piezas que debía controlar y manipular. Su arrogancia no tenía límites. Era cruel,
cortante y despiadado. No importaba si quien cometía un error era un ejecutivo con décadas de experiencia o un simple pasante tratando de sobrevivir, Pablo no perdonaba. En las reuniones, su voz retumbaba como un trueno, humillando públicamente, dejando marcas profundas en quienes osaban enfrentarlo o siquiera cuestionarlo. Su éxito no se basaba solo en su inteligencia o visión empresarial, era el resultado de un muro construido con desprecio hacia los demás, una coraza que lo aislaba. Rompía contratos sin piedad, destruía la confianza de quienes trabajaban para él y aplastaba cualquier rastro de humanidad que se asomara en su entorno. Para Pablo, las personas eran herramientas desechables, simples escalones hacia un poder absoluto. Esa forma de ser lo llevó a construir un imperio, pero uno construido sobre la soledad y el miedo. Pero mientras su figura pública crecía y su poder se expandía, la persona que alguna vez fue ese niño vulnerable quedó enterrada bajo capas de orgullo y negación. Cada paso que daba hacia arriba parecía alejarlo más de aquella amistad que había marcado su infancia. Ahora, tendido en aquella fría cama de hospital, Pablo era solo un cuerpo inmóvil, una sombra del hombre que había sido. El brillo arrogante de sus ojos había desaparecido, reemplazado por un vacío profundo. Sus músculos, antes fuertes y enérgicos, se habían atrofiado, y su piel había perdido todo el color que una vez reflejó una vida llena de viajes y lujos. Los médicos ya no tenían esperanza. Su familia, aunque presente, se debatía entre el amor y el resentimiento. Habían aceptado, en silencio, que el final estaba cerca. Las discusiones sobre cuándo desconectar los aparatos se volvían cada vez más frecuentes, y la sala de cuidados intensivos parecía una antesala de despedida. El reloj marcaba las horas con un sonido monótono y pesado, cada tic era un recordatorio de la fragilidad de la vida, y de cómo, en un instante, todo puede cambiar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Pablo mismo, era que aquella historia no terminaría ahí. Que el destino aún tenía preparada una sorpresa. Atrapado en ese coma, el tiempo no existía para Pablo Guzmán, pero su mente viajaba sin descanso por los recovecos más profundos de su pasado. Aunque su cuerpo permanecía inmóvil, su conciencia despertaba lentamente, como si en algún rincón de su mente se estuviera librando una batalla silenciosa entre el olvido y el recuerdo. Volvió a aquel verano lejano, cuando aún no era el hombre frío y temido que todos conocían, sino un niño con sueños y miedos muy reales. La imagen de ese día en el lago estaba grabada en su memoria con una nitidez que hacía doler el alma. Era un día caluroso, el sol quemaba fuerte, y el agua del lago brillaba como un espejo que invitaba a sumergirse. Pablo y Diego, inseparables desde la infancia, jugaban sin preocupaciones. La inocencia de la niñez llenaba el aire, y sus risas resonaban entre los árboles y las olas. Pero la felicidad se tornó en tensión cuando Pablo decidió nadar hacia una zona profunda, un lugar que Diego siempre le había advertido que era peligroso. «No vayas tan lejos, Pablo», le había dicho con seriedad. Pero él, arrogante y seguro, ignoró la advertencia. El agua comenzó a volverse fría y oscura a medida que se alejaba. Al principio, se sintió invencible, dueño del mundo. Pero pronto la corriente lo atrapó, y la realidad lo golpeó como una ola implacable, se estaba ahogando. El pánico se apoderó de él. Sus brazos se agitaban sin control, su respiración se volvió errática y su cuerpo empezó a hundirse. En ese momento, cuando la desesperación estaba a punto de vencerlo, una figura apareció entre las olas. Diego, sin dudar ni un segundo, se lanzó tras él. Nadó con todas sus fuerzas, atravesando el agua turbulenta, hasta alcanzar a su amigo. Con un esfuerzo titánico, logró arrastrarlo hacia la orilla, salvándolo de una muerte segura. Pero mientras Pablo era puesto a salvo, Diego no tuvo la misma suerte. El joven valiente, agotado y sin fuerzas, comenzó a hundirse. Sus manos se cerraron en el agua por última vez y desapareció bajo la superficie. Esa escena quedó grabada en la mente de Pablo para siempre, la imagen de su amigo ahogándose mientras él recuperaba la vida. Un peso insoportable de culpa y tristeza se instaló en su corazón desde ese día. Pero Pablo hizo algo más que sentir culpa, decidió esconder ese dolor tan profundo. La herida emocional se cerró con llave, y se construyó una armadura impenetrable. No permitiría que nadie, ni siquiera él mismo, volviera a verlo vulnerable.
Ese niño que una vez necesitó ayuda, que dependía de su amigo, se transformó en un hombre que nunca mostraría debilidad. Cada emoción reprimida se convirtió en una piedra que fue acumulando para construir un imperio, pero también una prisión. Ahora, en ese hospital, mientras su cuerpo yacía inmóvil, esa memoria regresaba con una fuerza inesperada. Era como si su mente, en su estado de coma, comenzara a abrir las puertas de aquel pasado, recordándole que la verdadera fortaleza no está en la arrogancia, sino en enfrentar el dolor y dejarse sanar. Mientras tanto, en el hospital, las horas pasaban lentas y pesadas. La familia de Pablo estaba dividida entre la esperanza y la resignación, y los médicos discutían con cada vez menos entusiasmo las posibilidades de recuperación. El ambiente se volvía cada vez más sombrío. Los rostros cansados, las palabras medidas y los silencios llenos de tristeza hablaban de una despedida inevitable. Sin embargo, ni ellos ni nadie podían imaginar que, en el fondo de ese coma, algo estaba cambiando lentamente. Algo que haría que todo lo que creían imposible, se volviera posible. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero la habitación donde yacía Pablo Guzmán no cambió mucho. Las máquinas seguían su constante y monótono sonido, como un latido mecánico que parecía marcar la cuenta regresiva de un hombre que, para todos, ya estaba perdido. La familia, entre la tristeza y la desesperación, había comenzado a distanciarse. Las visitas se hicieron esporádicas, los abrazos más fríos, y las palabras de aliento se transformaron en murmullos de resignación. Algunos aceptaron que era cuestión de tiempo, otros todavía luchaban con una esperanza que se sentía cada vez más frágil. Pero dentro de ese silencio sepulcral, en la oscuridad que parecía invadirlo todo, una luz muy tenue comenzó a abrirse paso. No era una luz común, ni fácil de percibir. Era una chispa, una pequeña señal, como un susurro perdido en medio del ruido constante de la desesperanza. Esa señal nació de la mente de Pablo, pero también de un lugar inesperado, un lugar que nadie en ese hospital podría haber imaginado, la calle. Porque en las mismas horas en que la familia debatía si desconectar los aparatos, en las calles cercanas, un niño sin hogar luchaba por sobrevivir. No tenía nombre conocido, ni familia, ni futuro claro. Solo llevaba consigo el polvo del camino y un corazón lleno de una fuerza que desafiaba su fragilidad. Este niño, que nadie esperaba ver entrar por las puertas de aquel hospital, parecía invisible para el mundo. Pero su llegada cambiaría todo. No fue fácil entrar. Pasó desapercibido entre el ruido de las mañanas hospitalarias, esquivando guardias y evitando preguntas incómodas. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y determinación que nadie podía ignorar, aunque intentaran. Se acercó a la habitación donde Pablo descansaba, rodeado de monitores y tubos, de aparatos que sostenían la delgada línea entre la vida y la muerte. Mientras todos en el hospital se preparaban para despedirlo, el niño observaba en silencio, como si pudiera ver más allá de esa piel pálida y ese cuerpo inmóvil. Como si entendiera algo que nadie más podía comprender. Afuera, la ciudad seguía su ritmo implacable. Pero dentro de esa pequeña sala, el tiempo parecía detenerse. Nadie sabía aún que el milagro estaba a punto de comenzar. Que la llegada de ese niño no sería un accidente ni una casualidad, sino la chispa que encendería una esperanza inesperada. Y así, entre la desesperanza y la quietud, el destino comenzaba a moverse, preparando el escenario para un giro que cambiaría para siempre la historia de Pablo Guzmán. El reloj marcaba las primeras horas de la mañana, cuando el hospital estaba más silencioso y las sombras se alargaban entre los pasillos. En esa quietud, el niño sin hogar se acercó con paso firme pero cauteloso hacia la puerta de la habitación donde Pablo Guzmán yacía. Sus manos pequeñas temblaban ligeramente, pero sus ojos brillaban con una determinación que no parecía de este mundo. Nadie entendía qué buscaba allí, ni cómo había llegado tan lejos sin que nadie lo detuviera. Los guardias, acostumbrados a todo tipo de personas, se sorprendieron al verlo, pero no tuvieron tiempo para actuar. El niño se detuvo frente a la cama, y durante un instante pareció estudiar el cuerpo inmóvil de Pablo, como si intentara descifrar algo que estaba más allá de lo visible. Había una calma extraña en ese momento, una sensación que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, con una voz que era pequeña pero llena de autoridad, el niño pronunció palabras que nadie olvidaría:
Tu coma termina ahora. Los médicos, que en ese momento discutían sobre la desconexión del respirador, se quedaron paralizados. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo se había colado en la unidad de cuidados intensivos? Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos sintieron que algo, de alguna manera, estaba cambiando. El jefe de médicos se acercó, intentando calmar la situación. Por favor, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no es un lugar para niños, dijo con voz firme pero desconcertada. El niño no se inmutó. Con una seriedad que parecía fuera de lugar para alguien tan joven, levantó su mano y la acercó lentamente a la frente de Pablo, sin tocarlo pero emitiendo una luz dorada, suave y cálida. Los monitores, que hasta ese momento parecían resignados a marcar un final inevitable, comenzaron a alterar su ritmo. Los latidos del corazón, antes débiles y esporádicos, empezaron a ganar fuerza. La alarma sonora llenó la sala, sorprendiendo a todos los presentes. La luz que emanaba de la mano del niño parecía atravesar la piel y llegar hasta lo más profundo del cuerpo de Pablo. Era como si un poder invisible despertara algo dormido, algo olvidado. Los médicos corrían de un lado a otro, intentando entender si se trataba de un fallo técnico o un milagro. Las enfermeras, con lágrimas en los ojos, sostenían el rostro de Pablo, temiendo tanto la pérdida como el milagro. Pero el niño, con la misma calma que había llegado, repetía una y otra vez, casi como un mantra: tu coma termina ahora. Esa frase, que al principio sonó como una locura, ahora resonaba con una fuerza que nadie podía ignorar. Era como si esa voluntad infantil tuviera la fuerza de un huracán, capaz de sacudir los cimientos de toda la lógica médica. En ese instante, el cuerpo de Pablo comenzó a reaccionar. Una lágrima, la primera en mucho tiempo, rodó lentamente por su mejilla. Sus dedos, antes rígidos y fríos, se movieron levemente. Sus párpados temblaron, y una chispa de conciencia comenzó a abrirse paso. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué esperar. Solo el niño, que parecía entender algo que los demás no podían ver, mantuvo la mirada fija en Pablo, como si estuviera viendo renacer una vida que creían perdida para siempre. El milagro había comenzado. Y nada volvería a ser igual. La sala de cuidados intensivos se transformó en un torbellino de emociones contradictorias. Médicos, enfermeras y familiares se miraban unos a otros con incredulidad, incapaces de dar crédito a lo que estaban presenciando. Las máquinas, que durante años parecían marcar la lenta despedida de Pablo Guzmán, ahora vibraban con un ritmo frenético, como si la vida hubiera decidido abrir una brecha imposible en el destino. Los ojos de Pablo comenzaron a abrirse lentamente. Al principio, eran solo destellos, reflejos fugaces, pero pronto se volvieron más claros, más conscientes. Miró alrededor, confundido, como un hombre que despertara tras un largo y tormentoso sueño. Su respiración, aunque débil, empezó a sincronizarse con la vida que se reanudaba en su cuerpo. El niño, todavía allí, no apartaba la vista ni un segundo. No tenía miedo, ni dudas. Parecía ser el único que realmente entendía lo que estaba ocurriendo. Mientras los adultos se debatían entre la incredulidad y la esperanza, él simplemente esperaba, con la paciencia de quien sabe que este momento cambiaría todo. ¿Quién eres?, preguntó Pablo con voz ronca, su primera palabra después de años de silencio. Su mirada se posó en el niño, como buscando una respuesta en esos ojos oscuros, llenos de una sabiduría inesperada. El niño sonrió apenas, una sonrisa tímida pero sincera, y respondió con una calma que impresionaba. Soy alguien que cree que nadie está perdido para siempre. En ese instante, un familiar cercano, que había estado al borde del agotamiento y la desesperación, rompió a llorar, sintiendo que quizá todo aquello era una segunda oportunidad. Los médicos comenzaron a tomar notas apresuradas, ajustando medicamentos y monitoreando cada signo vital con renovada esperanza y temor. Pero nadie podía negar que algo inusual había sucedido. Nadie podía explicar cómo un niño, sin recursos ni protección, había logrado hacer lo imposible, despertar a un hombre que todos habían dado por perdido. Mientras Pablo intentaba sentarse, el dolor y la debilidad lo hicieron tambalearse, pero el niño lo sostuvo con firmeza. Tienes fuerzas dentro de ti que no sabías que existían.
Vamos a encontrarlas juntos. Afuera, la ciudad seguía ajena a la transformación que ocurría en ese pequeño cuarto de hospital. Pero dentro, el aire estaba cargado de una energía que nadie había sentido antes, una mezcla de milagro y redención. Por primera vez en mucho tiempo, Pablo Guzmán abrió los ojos a un mundo que podría ser distinto. Un mundo donde quizás el poder no era lo único que importaba, y donde la esperanza podía renacer de los lugares más inesperados. Pablo sentía cada músculo debilitado, cada hueso dormido, pero también sentía algo nuevo, una chispa dentro de sí, una voluntad que creía perdida para siempre. El niño, con una paciencia que rozaba lo milagroso, lo ayudaba a recuperar el control sobre su cuerpo, alentándolo a cada pequeño movimiento, a cada intento de respirar más profundamente. Los días que siguieron fueron una batalla constante contra el olvido y la desesperanza. Cada pequeño progreso era celebrado como una victoria. El equipo médico, aunque escéptico al principio, comenzó a comprender que estaban presenciando algo único. Las pruebas mostraban mejoras en la actividad cerebral y en los reflejos de Pablo, algo que jamás habían visto en casos similares. Pero lo más sorprendente no era solo la recuperación física, sino la transformación silenciosa que comenzaba a gestarse en su interior. Durante el tiempo que Pablo estuvo inconsciente, algo cambió dentro de él, algo que el coma no pudo apagar, un recuerdo profundo y olvidado empezó a salir a la superficie. El niño que lo había salvado años atrás, Diego, el amigo que perdió en aquel lago, empezó a aparecer en sus pensamientos. Esa culpa que Pablo había enterrado tan hondo comenzó a aflorar, mezclada con una inesperada sensación de arrepentimiento y deseo de redención. Era como si ese recuerdo fuera la llave para entender quién era realmente y qué debía hacer a partir de ahora. Cada vez que el niño misterioso aparecía en la habitación, parecía traer consigo una calma inexplicable. Pablo, a pesar de la fragilidad, empezaba a hablar. No solo palabras sueltas, sino frases completas, confesando el peso que había cargado toda su vida, el miedo a ser débil, la necesidad de controlarlo todo y el dolor de perder a su amigo sin poder hacer nada. Las enfermeras, sorprendidas, escuchaban con atención. Los familiares, incrédulos, comenzaron a ver en Pablo algo diferente. No era el hombre frío y cruel que recordaban, sino alguien vulnerable, consciente y, por primera vez, dispuesto a cambiar. El niño sin hogar, que parecía más un ángel que un simple niño, nunca se apartaba de su lado. Sin explicaciones, sin historias. Solo una presencia constante, un recordatorio de que la esperanza puede llegar en la forma más inesperada. Mientras la noticia de la recuperación milagrosa de Pablo comenzaba a filtrarse fuera del hospital, el mundo esperaba ansioso qué pasaría a continuación con aquel hombre que había estado 2 años atrapado entre la vida y la muerte, y que ahora parecía renacer con una misión que nadie podía aún comprender. Pablo seguía despertando lentamente, pero algo dentro de él ya no era el mismo hombre de antes. Cada vez que sus ojos se abrían, el mundo que veía parecía distinto, más claro, más lleno de matices que antes no había notado o simplemente había ignorado. El ego y la arrogancia que habían marcado su vida comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una inquietud profunda y un deseo urgente de entender quién era realmente. El niño seguía allí, como un guardián silencioso, siempre atento a cada señal, a cada pequeño esfuerzo. Nadie sabía quién era realmente ni de dónde había salido, y eso generaba murmullos entre el personal del hospital. Algunos pensaban que era un niño perdido, otros insinuaban que podía ser una especie de milagro hecho carne. Pero todos coincidían en algo: la presencia de ese niño era la única explicación a la inexplicable recuperación de Pablo. En medio de las visitas médicas, exámenes y cuidados constantes, Pablo comenzó a hacer preguntas, tímidas al principio, luego con creciente interés. Preguntaba por Diego, por el pasado que tanto había evitado, por esa infancia que parecía estar volviendo a su memoria en pedazos sueltos pero dolorosos. La culpa y la tristeza que había reprimido durante años comenzaron a manifestarse en sus palabras, y con cada confesión sentía que se liberaba un poco más del peso que lo había destruido por dentro. Ya no quería ser el hombre temido y odiado, sino alguien capaz de reparar, aunque fuera un poco, el daño que había hecho a otros y a sí mismo. Pero el camino no sería fácil. Las heridas emocionales que Pablo llevaba eran profundas, y no todos estaban dispuestos a perdonar ni a olvidar.
Algunos de sus antiguos socios y empleados desconfiaban de esta nueva versión de Pablo, pensando que era un juego, una maniobra desesperada para retomar el control. Mientras tanto, el niño sin hogar seguía siendo su sombra, su misterioso guía. Nunca hablaba mucho, solo miraba con esos ojos que parecían entenderlo todo, como si supiera que su misión era mucho más grande que simplemente salvar a un hombre. En esos momentos de incertidumbre, Pablo comprendió que su segunda oportunidad no era casualidad. Había algo que debía hacer, algo que trascendía su propia historia. Pero aún no sabía qué era, ni cómo comenzar ese camino hacia la redención. Lo que sí tenía claro era que no estaba solo, y que ese niño, esa luz inesperada, había cambiado su destino para siempre. Pablo empezó a comprender que su vida no podía volver a ser lo que fue antes. Aquella fría y solitaria cima del éxito le había costado demasiado, había perdido más de lo que imaginaba y ahora, desde esa cama, con cada respiración dificultosa, su corazón latía con un peso diferente, el peso de la responsabilidad, del arrepentimiento y de una oportunidad única para cambiar. Las noches en el hospital eran las más duras. El silencio se sentía pesado, y Pablo a menudo se encontraba mirando al techo, recordando fragmentos de su vida que había tratado de enterrar. Recordaba las caras de las personas a las que había herido, los gritos, las humillaciones. Cada imagen era una daga clavada en su pecho. Por primera vez, sentía el verdadero dolor de sus actos, y no podía huir de él. El niño, a quien todos seguían llamando simplemente el niño, se convirtió en su compañero constante. No hablaba mucho, pero su sola presencia parecía calmar el torbellino interno de Pablo. A veces le sostenía la mano, otras simplemente se sentaba a su lado, mirando la ventana como si intentara ver más allá de las paredes blancas del hospital. En una de esas noches largas, Pablo rompió el silencio con una pregunta que llevaba mucho tiempo sin hacer. ¿Por qué tú? ¿Por qué viniste a salvarme? El niño giró lentamente su rostro, con una sonrisa triste y sabia a la vez. Porque todos merecen una segunda oportunidad, Pablo. Tú la recibiste, y ahora es tu turno de decidir qué harás con ella. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Pablo con una fuerza inesperada. Entendió que no bastaba con despertar, que la verdadera batalla era recuperar su humanidad y encontrar un propósito que diera sentido a todo lo que había vivido. Pero el camino no sería fácil. El pasado no desaparece solo porque uno lo desee. Había enemigos, personas heridas y poderosas, que no estaban dispuestas a permitir que Pablo cambiara, que cuestionaran el imperio que él había construido sobre miedo y control. Y mientras su cuerpo aún luchaba por recuperar fuerzas, su mente se llenaba de planes, de promesas y de una esperanza que no sabía si merecía, pero que estaba decidido a perseguir con todo lo que le quedaba. Porque ahora, más que nunca, Pablo Guzmán entendía que el verdadero milagro no era solo despertar del coma, sino renacer como un hombre capaz de enfrentar sus errores y buscar la redención. La sala estaba en silencio, solo roto por el suave zumbido de los monitores y el leve susurro de las máquinas que sostenían la vida de Pablo. Cada respiración era una batalla, cada latido una pequeña victoria. Los médicos, cansados y con el alma pesada, se preparaban para lo inevitable. Los familiares, con los rostros marcados por la tristeza y la resignación, habían firmado los papeles. Era el final anunciado. El momento de desconectar la máquina que respiraba por Pablo había llegado. Pero entonces, en medio de aquel ambiente cargado de dolor y despedidas, la puerta se abrió una vez más. El niño, con su ropa desgastada y mirada firme, cruzó la habitación como un rayo de luz en la oscuridad. Se acercó a la cama de Pablo y con una voz que parecía venir de otro mundo, dijo: «Este no es tu momento». «Todavía no». Sin dudarlo, levantó su mano y la posó sobre la frente de Pablo. Una luz dorada, cálida y brillante, comenzó a emanar de sus dedos, iluminando la habitación, llenándola de una energía que nadie podía explicar. Los monitores, que minutos antes habían comenzado a apagarse, empezaron a cobrar vida de nuevo. Los latidos se aceleraron, firmes, fuertes, llenos de esperanza. Los médicos miraban sin poder creerlo, como si estuvieran siendo testigos de un milagro imposible. Los ojos de Pablo, cerrados por tanto tiempo, comenzaron a parpadear lentamente. Primero una, luego otra, hasta que finalmente se abrieron,
llenos de confusión pero también de vida. Pablo Guzmán respiró por sí mismo por primera vez en 2 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de quienes estaban allí, mezcladas con sonrisas, suspiros y palabras de asombro. El niño, con una sonrisa suave, se apartó, dejando atrás una promesa cumplida. No era solo un despertar físico, era el renacer de un hombre, una oportunidad para rehacer su historia, para sanar las heridas del pasado y construir algo verdadero. Pablo había recibido su segunda oportunidad, un regalo que muchos no creen posible, pero que ahora, frente a todos, era una realidad innegable. Y mientras el sol comenzaba a asomar por la ventana del hospital, bañando la habitación con su luz dorada, una nueva vida comenzaba para Pablo Guzmán. Una vida llena de esperanza, cambio y, sobre todo, humanidad.